Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña la profesional Karin Vergara, quien nos orientará sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestra invitada. También les comunico que al finalizar la charla tendremos un espacio corto donde daremos a conocer información importante sobre nuestros convenios para que se enteren de todos los beneficios que tenemos para todos nuestros asociados y su grupo familiar. Cari, muy buenas tardes, bienvenida a Comedal. Buenas tardes a todos. Como Paola Andrea lo decía, mi nombre es Karin Vergara, soy psicóloga. Normalmente en estos espacios encontramos muchos aspectos a reflexionar y es interesante. Entonces regálenme un segundo, voy a empezar por colocar la presentación. Listo. Bueno, el tema que hoy nos tiene congregados aquí básicamente es el impacto de las redes sociales en la salud mental. Básicamente es un tema que hoy en día para nosotros como psicólogos está generando muchas preocupaciones, muchas inquietudes, básicamente. Normalmente siempre estamos atentos como en las redes sociales a cómo luce nuestra imagen, a cómo luce nuestro perfil, cómo nosotros de pronto reflejamos esa imagen y proyectamos una imagen. Pero el impacto de esas redes sociales día a día ha ido trayendo con nosotros un efecto sobre la salud mental que nos tiene bastante preocupados y es algo que se nota ya, digamos, no solamente por el contacto directamente de estar las personas en redes como Facebook, como Instagram, sino que también hay una mayor preocupación del eco que esto ha ido dejando en niños, en adolescentes, en adultos, en personas de diferentes edades, porque no solamente es un tema de niños o de adolescentes. Normalmente cuando nosotros pensamos en redes sociales, estamos pensando en un mundo inmerso, en cómo luce esta imagen, cómo es la foto que yo coloco en el Facebook, cómo es la foto que tengo en cada una de mis redes sociales, cuántos likes tengo y permanentemente estoy como revisando y cuestionando un poco más allá sobre esta parte. Entonces, como ven, es un contraste como de imagen desde la primera imagen que se colocó a esta donde muchos de ustedes seguramente estarán pensando en cuántos likes han recibido en el día de hoy, posiblemente, qué tanto contenido siguen las personas que están en sus redes sociales, sus seguidores, de pronto los mismos pacientes, de unas personas que están con ustedes conectadas allí. Y muchas veces terminamos teniendo unos perfiles actuales donde están cargados de mucha gente, de muchos seguidores, de 1000, 2000, 4000, hasta 5000, por allá personas pueden estar conectadas con nosotros en esas redes sociales, pero cuando vamos a ver más allá de esas personas, hay muy poquitas las que te escriben un comentario, son muy poquitas las personas que de pronto hasta te colocan un like, sin embargo tú sigues conectado y revisando constantemente lo que los demás hacen y escriben en ellas. Y eso nos va llevando a afectar un poco nuestra salud mental porque nos disipa un poco también de nuestras obligaciones, de las cosas que tenemos que hacer. Normalmente cuando vemos una carita feliz o vemos un GIF, cualquier cosa es como una explosión de emociones que surge de la nada, básicamente. Aquí, pues básicamente vemos cómo las personas a través de un live están todas congregadas en un escenario de un momento a otro, detrás de lo que puede haber en una pantalla, que nos llama la atención y que constantemente nos está cautivando. ¿Qué entienden ustedes por redes sociales? Sería como la primera parte para cuestionarnos y de pronto indagar un poco qué es para ustedes esas redes sociales. Me gustaría de pronto si las personas que están aquí conectadas en este momento quisieran poder participar y colocarnos aquí su apreciación de qué son redes sociales para ustedes.
¿Alguien que nos quiera comentar qué son redes sociales? Normalmente las redes sociales siempre están presentes en nuestra vida de una u otra manera, pero las personas piensan que por lo general solamente son ciertas redes las que están allí presentes. ¿Cuáles son las que de pronto ustedes más utilizan, estarán pensando en este momento? Pero hay algunas que se vuelven también redes sociales, como es el hecho de que a veces las personas hacen juegos en línea, juegan parches en línea, por ejemplo, y eso se torna una red social también, donde tú tienes un contacto directamente con otras personas. En este caso, las redes sociales se van volviendo, ok, por aquí tenemos a Iván Cuadros, gracias por la participación. Iván nos dice que las redes sociales son canales de interacción virtual con grandes áreas de influencia, con alcances desconocidos y de riesgos por búsqueda de información con interés académico y o social. Muy bien, Iván, eso es cierto. Las redes sociales se vuelven también un espacio de riesgo y de peligro para todos nosotros en un momento determinado, que ya lo iremos viendo poco a poco en la medida que avanzamos en la charla. Pero partiendo de esa definición que él nos da, nos dice que son canales de interacción virtual con grandes áreas de influencia, con alcances tan desconocidos que nos pueden llegar a hacer daño porque perdemos todo lo que es, digamos, nuestra identidad. Podemos fácilmente ser vulnerables al escribir, al publicar algo, al publicar que me gradué y coloco la foto de un diploma y ese diploma tenía mi número de cédula, tenía mis datos personales. Entonces, alguien fácilmente me puede aprovechar esa información y robarla y tomarla para sí y de un momento a otro ser yo vulnerable frente a esta situación. Por lo mismo, se tornan las redes sociales como algo que coloqué en la parte de abajo que dice rastreadores del cerebro. Estos rastreadores es porque constantemente es como un tema de un imán. Es un ejercicio de que está captando toda la información tuya, tus intereses, qué te gusta, qué es lo que más consultas en las redes. Y básicamente cuando alguien escribe algo en el Instagram, pues inmediatamente si yo tengo una persona que tiene un producto que está promocionando, si yo escribo algo que está relacionado con ese producto, de una me captura a mí como un tema de un imán. Ese es uno de los riesgos que vamos empezando a tener y tú empiezas a preguntarte por qué te llegan a tu correo información sobre créditos, sobre viviendas nuevas, usadas, sobre ventas de autos, sobre una serie de cosas que tú dices, pero ¿por qué? Es porque todo lo que nosotros también hablamos, si no tenemos cuidado y controles al celular, básicamente toda esa información la va codificando y la va rastreando y salen esos algoritmos a funcionar y de una u otra manera pues terminan sabiendo que estás interesado en viajar a Jamaica, a Curazao, a Cuba, donde tú desees ir, pero ya automáticamente te está capturando todos tus datos y tu información. Las redes sociales pues se han convertido en un fenómeno global, como decíamos ahorita, están regadas por todo el mundo, pero muy fácilmente una persona, un niño, un adolescente, también puede tener contacto con otras personas sin tener nosotros de pronto como esa facilidad de enterarnos como padres o como tíos o acudientes o cuidadores de algunas personas que tengamos a nuestro cargo. Básicamente, ¿qué tenemos allí? Pues tenemos que, por ejemplo, como les decía ahorita, los juegos también online se vuelven tema de redes sociales. Estos juegos online te permiten pues interactuar con personas de diferentes partes del mundo y si es un menor de edad que está aquí conectado y no tenemos la precaución de tener controles parentales, entonces pues muy fácilmente pueden acceder a muchas cosas los niños y estén expuestos a cualquier espacio. Aquí podemos observar esta tabla que es del año 2022, donde nos expresa cómo están en este momento hasta el año pasado, que fue publicada en octubre del 2022, cómo está distribuidas las personas en las redes sociales como es el Facebook en Colombia. Básicamente, nos damos cuenta que en niños desde 13 a 17 años, más o menos son el 24% de la población que están en Facebook. La mayoría son de 18 a 24 y de 55 a 64. Luego, en un tercer grupo poblacional, tenemos de 25 a 34 y de más de 65.
De pronto, por el tipo de generación que tengamos, generación X, Y, Z, estaríamos aquí como básicamente ubicando estas personas en estos rangos de edades. Pero asimismo sabemos quiénes estarían muy expuestos fácilmente, muy vulnerables, que todavía no tienen como esa posibilidad de manejar muy bien las redes sociales, como son los de 13 a 17. Pero también vamos empezando a descubrir que hoy por hoy nuestra población, digamos más o menos entre la adolescencia y las personas más o menos alrededor de 25 años, se encuentran en algo que se llama la cultura muda. Me imagino que algunos de ustedes han podido percibir en sus casas, en sus familias, en sus contextos laborales, cuando tienen chicos, cuando tienen contacto con otras personas, de que esta generación muda está presente en Colombia ya. Esta cultura lo que hace es que los niños prefieren más bien el contacto digital, en donde dan respuesta a cualquier tema, a cualquier llamada, a cualquier pregunta que tú le hagas, vía telefónica, por WhatsApp, mandándote un mensaje o por cualquiera de las redes que le permita escribir, más no contestando a tu llamada, ni contestando de pronto a un adulto sobre todo, pero si lo llama a una persona que es un para él, una persona cercana a su misma edad o sus mismas características, es más fácil que sí le atienda su llamada. Creo que algunos lo han percibido, ¿verdad? Esto nos permite pues también darnos cuenta de que de todas maneras hay un porcentaje de población posiblemente que está inmersa en el mundo de las redes sociales, que aunque no tiene la edad, posiblemente está vinculada ya ahí. Así como también hay personitas muy pequeñas que ya desde los 2 años o 4 años están manipulando muy fácilmente un teléfono y se están acercando a redes sociales. Tenemos aquí, básicamente, en la influencia de las redes sociales en la salud mental, algo muy particular e importante tener en cuenta. Perdón, disculpen. Encontramos que en el tema de las redes sociales, nuestra salud mental se ve también muy atacada o muy, digamos, con la posibilidad de que esté muy en riesgo constantemente. Pero ¿por qué sucede esto? Pensemos en cuántas veces ustedes toman el teléfono en el día. ¿Cuándo usan más seguido el teléfono? ¿Alguno lo puede escribir allí en el chat, por favor? ¿Cuáles son los momentos en que ustedes normalmente toman más su teléfono? Muchas veces, la verdad, a cualquier momento del día y de la noche. Muchas gracias, Iván. ¿Quién más? Muchos estímulos, sí, el teléfono nos genera muchísimos estímulos, muchos estímulos visuales, auditivos. Liliana nos comenta que en momentos de ocio, muy bien. ¿Quién más? Ahora todo el mundo ha reemplazado las comunicaciones verbales por el chat. Muy bien. Ya no solamente es tema de adolescentes y personas de 24 o 25 años, eso se está empezando a observar en personas adultas. No hablan, dicen escríbame y pueden estar en línea y uno los ve que están conectados en línea y todo el tema, pero sin embargo siguen escribiéndote. Muy bien. Gracias, Iván. Olga nos dice, cada vez que no tengo una actividad por hacer, instintivamente tomo el celular. Y nos dice Iván nuevamente, eso condiciona que uno tenga que estar conectado. Muy bien. Quienes apenas se levantan, toman su celular. Levanten la manita ahí en el chat. Ok, Paola, ¿quién más? Lo primero que hacen ustedes es eso, de pronto, levantarnos y tomar el teléfono y mirar qué mensaje. Diana Valderrama, muy bien. Ok.
ya nos va condicionando muchas situaciones. O antes de acostarnos siempre revisamos también el celular, ¿no? Son como actividades que ya están implícitas en nosotros. Muy bien. Pues aquí tenemos precisamente en relación a esa parte inicial, cuando nosotros tomamos el teléfono, muchas veces también se han encontrado estudios que es básicamente cuando las personas están aburridas, cuando las personas están como con mucho estrés y quieren tener una pausa en un momento determinado, ¿sí? Cuando necesitan como sentirse un poco mejor y quieren buscar a ver si han recibido algo que sea algo estimulante, motivante también. Gestionar su estrés y el aburrimiento son temas básicamente por los cuales nosotros tratamos de conducirnos hacia esos escenarios, a tratar de entrar en las redes sociales, a estar conectados allí. En relación a este tema, pues en particular, nosotros encontramos que cuando las personas utilizan demasiado las redes sociales, tienden a tener cada vez menos tolerancia a la frustración. Pero entre más jóvenes, obviamente hay menos posibilidad de encontrar esa capacidad de tolerancia a la frustración. Ya vamos a ir entendiendo el por qué. Digamos que el hecho de que nosotros queremos comprarnos algo, sentimos hambre, tal vez algunos de los que están aquí en ese instante conectados llegaron de su trabajo y necesitan cenar, han pedido su cena por el teléfono, han hecho la solicitud y en cuestión de unos 20 minutos, 30, su cena va a llegar. O sea, es una forma de que cubrimos como espacios de forma inmediata, solucionamos situaciones de forma demasiado inmediata. Quiero saber algo sobre X tema, inmediatamente lo hacemos. Entonces, eso hace que nosotros en la medida que utilizamos el celular tan constantemente y resolvemos las cosas como con esa inmediatez, no dé tiempo para que podamos tener un espacio a solas, ni podamos tener tampoco el tiempo para tratar nosotros de tener más capacidad de tolerancia a la frustración y a la vez tratar de posponer un poco ciertas cosas. Entonces, siempre queremos como eso que las redes sociales nos están invitando, a tratar de tener la recompensa inmediatamente, a tener esas sensaciones de gratificación inmediatas y por eso mandamos un mensaje, lo publicamos y estamos esperando siempre como inmediatamente tener esos likes que no nos dejan tranquilos para poder tener como una respuesta inmediata y una gratificación inmediata. Entonces es allí donde nosotros entramos a ver que las redes sociales y la salud mental pues realmente están muy relacionadas porque ese estímulo y esa necesidad de autoestima, de complacencia, de sentirnos felices, reconocidos por el otro, ¿sí? Hacen que nosotros muy rápidamente pues caigamos en estados débiles a veces en nuestra parte emocional cuando no encontramos eso, cuando de pronto se nos pierde el celular de vista por unos minutos y necesitábamos consultar nuevamente las notificaciones, entonces siempre estamos como con esa expectativa. Tanto las redes sociales como la salud mental están relacionadas porque pueden desencadenar una variedad de emociones negativas en los usuarios. Estas pueden contribuir básicamente a empeorar un poco esos síntomas o de depresión o de pronto incluso a traer sensaciones o sentimientos de tristeza, de soledad. A veces también la persona puede sentirse como que tal vez en medio de esa soledad, como que nadie le escribió, nadie le puso un like, nadie puso una notificación, nadie escribió un comentario. Entonces eso puede llevar cada vez a la persona a estados de mayor profundidad de depresión. Se requiere también para nosotros como seres humanos desarrollar algo que es la capacidad intelectual normalmente. Y para desarrollar esa capacidad intelectual, pues está vinculada también al área del lenguaje, de la memoria, la capacidad, digamos, para poder filtrar ciertas cosas, esto me gusta, esto realmente no me interesa verlo, poder tener esa capacidad de síntesis, de análisis, de planificación, de interactuar con otros, de tomar decisiones. Y esto nos lleva a nosotros a hacernos sentir un poco más humanos. Pero normalmente cuando estamos dependientes de un teléfono celular o de unas notificaciones de las redes sociales, sean las que sean, pues esto hace que nosotros no desarrollemos de pronto ciertas capacidades un poco más allá a nivel cognitivo y que poco a poco vamos dejando de interactuar con esas personas. Cuando empezamos a observar que lo que ustedes ahorita comentaban en el chat, de que las personas ya también están empezando a escribir, aunque sean adultas, están empezando a escribir y vinculándose a esa cultura del silencio, del mutismo, entonces
hace que nosotros cada vez veamos que las personas no tienen ese contacto face to face y prefieren una comunicación escrita que ese contacto cálido con el otro. La corteza prefrontal es la que se encarga de activar precisamente estas áreas. Se encarga de la atención, de la resolución de problemas, del control de impulsos, ¿sí? Pero cuando esa, digamos, esa área de la corteza prefrontal está rodeada, digamos, de estímulos como la luz, el sonido, el movimiento, pues básicamente, como eso es algo externo, hace que nosotros llamemos, o sea, nos llame mucho más la atención estar conectados allí y, por lo tanto, estimula ciertas cosas, ciertas áreas de nosotros, pero no nos lleva a ese contacto y a esa posibilidad de toma de decisión. Tiene un efecto como más bien inhibitorio por lo que es algo externo, esa luz y ese sonido y ese movimiento que nos está constantemente llamando e invitándonos a contactarnos y a estar allí ligados a las redes sociales. Entonces, nosotros vemos que se evitan más bien ese contacto y queremos más bien tener relaciones con las otras personas, bien sean laborales o en el amor, más de forma escrita que de otra manera. Eso requiere un esfuerzo más bien por parte de nosotros ya cuando interactuamos face to face con alguien y pues ese contacto, digamos, es lo que casi no nos llama la atención ahorita por el tema mismo del uso de las redes sociales. Perdón. Cuando llegamos a esta parte encontramos que tanto los niños como los adolescentes, y bien lo saben ustedes como médicos, pues es el desarrollo del cerebro está ahí constantemente. Ese constante desarrollo del cerebro hace que básicamente ciertas áreas estén destinadas a que la persona pueda generar la capacidad de toma de decisión, a controlar sus impulsos, a regular emocionalmente todas esas sensaciones y emociones que a veces se nos vuelven como un estallido emocional y nos dejan fuera de, digamos, fuera de ese espacio de tranquilidad y de foco, que nos invita más es como a buscar algo que nos dé satisfacción, nos tranquilice en un momento dado. Y por eso es que las personas empiezan a tratar de recibir más esa necesidad de búsqueda de esas notificaciones y de esos me gustan, de esos likes y esos comentarios o interacciones que son publicaciones que están allí. Entonces, cuando esto ocurre y encontramos esos mecanismos de comunicación, encontramos como todos esos espacios, encontramos todos esos espacios, digamos, en las redes sociales que nos empiezan a llamar y a invitarnos a decir básicamente, listo, yo estoy allí, pero quiero saber qué pasó, si me pusieron notificaciones, si hay muchos comentarios, si alguien compartió lo que yo subí a las redes sociales. Entonces eso empieza a generar en mí dopamina, en el cerebro. Y esa dopamina es algo que nos va a nosotros, digamos, a tener, a permitir tener esa capacidad de control y de autorregulación al no seguir consultando. Adicionalmente, las redes sociales pueden incrementar el aumento de la ansiedad juvenil al hacer que los jóvenes se sientan que se están perdiendo de algo si no están conectados. Pero eso no le pasa solamente ya a los jóvenes, también le pasa a los adultos. Cuando a usted se le queda el celular, ¿a cuántos de ustedes se les ha quedado el celular? ¿Y qué han sentido? Por aquí nos está escribiendo Gustavo, que espera que nos dice el mensajito. Gustavo Maldonado dice, escriben, pero la calidad formal y conceptual de lo que escriben en general es muy pobre y esto se relaciona directamente con que todo tiene que ser inmediato, sí, señor. Exactamente, tienen un lenguaje también que es entrecortado, la parte lingüística también se ve afectada, la construcción de las frases, son frases entrecortadas, las palabras entrecortadas y para ellos tienen todo un sentido o una sola imagen. A veces llegan en consulta personas que te dicen, a mí no me pida doctora que yo le diga que me exprese con otra persona frente a frente, porque para mí es más fácil expresarme con símbolos, con GIFs, con likes, con diferentes emoticones que me permiten a mí de una expresar qué es lo que yo quiero decir y de una de las personas con solo verlo básicamente con eso ya tienen la claridad de qué es lo que yo quiero decir, pero no me pida que lo describa qué significa cada una de esas imágenes porque no soy capaz de hacerlo. O sea, ya han llegado
al tema de que estos individuos o estas personitas se les dificulta mucho esa parte descriptiva del lenguaje. Se ha ido perdiendo un poco ese desarrollo. Y por aquí nos comenta también Adriana Sánchez, dice, si no hay reuniones, ¿qué querías decir de pronto, Adriana? Ah, ok, en relación a dejar el celular, gracias, Adriana Sánchez. Adriana nos dice que en relación con dejar el celular, si no hay reuniones, no pasa nada, ella se queda tranquila y si hay reuniones es complicado haberlo dejado. Muy bien, por el tema laboral, pero no te genera ansiedad, no te genera tensión, no te genera preocupaciones. A muchas personas le pasa lo contrario, ¿no? Ujú. Muy bien, Adriana. Eso quiere decir que has logrado tener ese control emocional y que el celular no te domina. Iván Cuadros nos dice a todos, pero depende del apego que hayan desarrollado con su tenencia. Pero creo que uno, según sus situaciones, podemos sentirnos incomunicados por relación a su trabajo o supervisión de adultos bajo su cargo o su cuidado, lo cual no se vivía antes del celular y menos ahora que tiene forma de acceder a cámaras de monitoreo en las casas para saber cómo se encuentra esa persona que tenemos a cargo, en videollamadas, con esposo, esposa o hijos. A él no le genera ansiedad ni apego, solo le preocupa la pérdida de información en caso de dejarlo accidentalmente en algún lugar. Muy bien, muy bien, Iván. También tienes bastante control del tema. Pero me imagino que a muchos sí les ha pasado que cuando se han quedado sin el celular y han llegado a unas 8 o 10 cuadras de distancia de la casa, se han devuelto por él. Hoy no se me quedó, se descargó. Yo no tenía cómo cargarlo en todo el día. La verdad es que disfruté del viaje al trabajo, conecté más con el ambiente. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Eso es importante. Muchas veces nos perdemos de muchas cosas, incluso cuando conducimos. Aunque no estemos con el celular, no visualizamos ciertas cosas que en algún momento están alrededor de nuestra naturaleza, que son válidas e importantes, apreciarlas. Muy bien. Gustavo Maldonado nos dice, olvidar el celular es descrito como una tragedia por diferentes personas. Basta con observar que en las mañanas al salir de sus casas, los usuarios de celulares todos van con el celular en la mano, no miran en su entorno, sino que se conectan en la pantalla. Eso es muy cierto. Ok, vale. Entonces vemos que de esta manera, esas respuestas bioquímicas que se dan en nuestro organismo refuerzan la conducta del uso de redes sociales muchas veces, pero también las personas que están a nuestro lado las observamos y vemos a veces que puede ser que nosotros lo controlemos, pero que las personas que están a nuestro alrededor tal vez les cuesta mucho más trabajo tener esa capacidad de control y de regulación. Ahora, miramos acá, perdón. ¿Cómo se pierde esa salud mental con las redes sociales? Pues hemos hablado ya de que básicamente esas redes sociales operan con las gratificaciones, con esas dosis de dopamina, esas chispitas de dopamina cada vez que llega un mensaje, cada vez que alguien nos escribe una notificación, nos escribe un comentario. Muy bien. Liliana nos dice también por aquí que es la mejor noticia del día. El cel me absorbe por el trabajo, me siento libre. Ah, qué bien, Liliana. Sí, a veces por el trabajo se acostumbra mucho a crear grupos de WhatsApp y eso se torna mucho más complejo, mucho más pesado la carga laboral a veces también por lo mismo. Es por ello que el consumo de pantallas, de redes sociales, el exceso de información que nosotros empezamos a ver que manejamos por las redes sociales ha llegado a estas últimas generaciones a expresarse de diferentes maneras y es así como algunos se expresan, como les decía, mejor con símbolos que con palabras que, o mejor que face to face. Cada uno de los diferentes emoticones, imágenes, GIFs, de todo,
es como una forma que ya establece la persona y es un mecanismo como de diálogo constante que cuando está triste manda cierta expresión y ya todo el mundo lo reconoce cuando está triste sin necesidad de que nos lo diga. Pero se torna muy complejo que las relaciones cada vez sociales se van debilitando y cada vez se van alejando más y más. El constante uso, por ejemplo, de plataformas virtuales ha creado dependencia a muchos de los usuarios y esto ha desencadenado mayor riesgo de sentir ansiedad, soledad, depresión, envidia incluso y adicción a las redes sociales. Muchas veces lo que la gente sube ni siquiera son sus propias realidades, son cosas que colocan simplemente como por llamar la atención, pero ni siquiera es que están en ciertos lugares. Y la gente siente envidia cuando eso ni siquiera es real. Reflexionemos un poco. De estas redes sociales que ustedes observan aquí, me imagino que algunas ustedes conocen. ¿Cuáles otras ustedes usan en este momento? ¿Cuántas utilizan cada uno de ustedes? Vayan pensándolas. Entonces, aquí tenemos unas preguntas. ¿Cuántas redes sociales usas? Coloquemos así en cuestión de segundos en el chat, cada uno cuántas utiliza, por favor. Una, dos, tres, cinco. Sí, va en relación con sus intereses, en algún modo, con la edad también. Aunque a veces hay personas que son mayores que utilizan bastante. Vimos por ahí que en Facebook estaban hasta de 65 años en el Face. Ok, algunos han dicho tres, otros han dicho cuatro. Catalina nos dice tres, César nos dice tres, perdón, cuatro. Pero la que más nos conecta realmente es WhatsApp por todo, nos dice Iván. Sí, es cierto, es bastante popular. Y Socorro nos dice también tres. Es más o menos como el promedio y también dependiendo de la edad. ¿Cuánto tiempo y cuál es el uso más frecuente que tú le das a esas redes? Puede ser un uso más de tipo comercial, porque quieres conseguir más pacientes, porque tienes de pronto trabajas con una plataforma que se llama Doctoralia y entonces por eso tienes que estar en contacto con redes sociales, porque ahí tienes vinculado tu Instagram, tu Facebook, por el tema de contactar más clientes o más pacientes en alguna manera. Con relación al trabajo, nos dice Iván que Instagram y Telegram normalmente son las que más se usan, muy bien. ¿Y cuánto tiempo le invierten ustedes a ese ejercicio de estar en redes sociales? Los que de pronto dijeron que por la mañana se levantaban y de pronto entraban, ingresaban a mirar sus redes sociales, ¿qué tanto tiempo se tomaban allí, en ese espacio? Ahora, estas mismas preguntas que están para ustedes, muchos de ustedes me imagino que tienen hijos. ¿Saben cuántas redes sociales usa su hijo o hija? ¿Cuál es la de uso más frecuente de ellos? ¿Y cuánto tiempo invierten ellos en las redes sociales? Tal vez no estás con ellos todo el día, tal vez estás el fin de semana con ellos, pero logras percibir un poco esta parte. Acá tenemos el uso más frecuente es autoaprendizaje en temas que son complementarios a mi profesión de ginecólogo, muy bien, y como socialización por la familia y amigos, pero el tiempo varía, sin embargo, es muy adictivo, perdón, es muy adictivo
al mirar el celular aún no tengamos intención de escribir. Ok, sigue siendo muy adictivo a pesar de que no tengamos la intención de estar allí conectaditos en pie. Vale, muy bien. De igual manera, expresas que en tu caso puedes invertir unas 4 a 6 horas y también depende como del interés de participar en esos temas. Ok, muy bien. Gustavo nos dice que no es considerada red social el WhatsApp, pero me es muy útil. Ujú. Pero de todas maneras, a veces pasa que termina siendo como si fuera una red social ese WhatsApp, Gustavo, así como hablábamos de los juegos, porque mantienes un contacto con las otras personas, subes estados, la gente también te manda likes. Entonces, en ese sentido, es a lo que más hago referencia, ¿no? Es una forma como de que de todas maneras tienes unas notificaciones que te están ahí alertando y llamando y te está titilando de que tiene la otra persona un estado para que te obliga a ir a consultarlo. También nos expresas que es la única que utilizas. Yo practico resistencia frente a estas diferentes plataformas porque lo llevan a uno a conectarse constantemente y hago lo posible por no mantener en el teléfono en la mano. Muy bien. En mi caso como médico uso mucho más para consulta académica. ¿Ok? Y César nos decía Iván, César nos dice que de 1 a 2 horas como información. Muy bien. Listo. Normalmente cuando nosotros tenemos pacientes, encontramos que a veces están en la consulta y también están, entre comillas, en la consulta con nosotros, porque están conectados y a la vez están allí atendiendo el espacio. Entonces muchas veces vemos también en las otras personas que es algo que genera cierta capacidad de visión tan fuerte que ni aún estando en consulta son capaces las personas a veces de soltarlo y atender al médico que tienen al frente, ¿verdad? Tenemos aquí que todas estas redes sociales tienen ventajas y desventajas. Nos sirven para muchos temas, como ustedes mismos lo expresaban ahora, temas académicos, temas de consulta académica, si son docentes también de universidad, temas diferentes o diversos para manejar de pronto poblaciones y tienen que atender comunidades. Y también pues así como hay ventajas, hay desventajas en estos escenarios de las redes sociales. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que pues, no solamente las redes sociales las utilizamos para crear esos espacios académicos, esos otros espacios que ustedes han ido hablando, sino que también hay espacios de marketing, de crear contenido y esos también pues, son unas ventajas que nos trae el poder postearlos, el conectar pacientes, pacientes nuevos, perdón, el tener nuevas plataformas también que hay donde tienen contacto algunos médicos incluso, pero que en esas mismas plataformas a veces encontramos cosas que son reales y que no son reales, que a veces se sube contenido de algunas personas que dicen ser o no en un momento determinado médicos y pueden ser temas que no sean tan reales. Encontramos hasta videos hechos en TikTok, ¿verdad? Bueno, por aquí les tenía la pregunta, pero surgió antes. ¿Qué sensación genera el celular cuando se te queda en casa? Que se te quede en casa, ¿qué te genera? ¿Qué sensación? Que se te descargue, alguien lo comentaba por allí y estés sin cargador. Todas esas sensaciones que son como tan difíciles a veces de manejar dependiendo de ciertas circunstancias, pues si ya es por temas de salud de terceros que tenemos a cargo, pues obviamente genera preocupación. Adición o dependencia. Uso excesivo, uso racional, uso comercial. Entonces, en estos temas de ventajas y desventajas vamos encontrando que el adicto va teniendo la capacidad de tener una pérdida de control en el uso de estas redes sociales, que tiene un daño progresivo sobre su calidad de vida, básicamente, pero que el adicto ya básicamente es la persona que tiene esa adicción a las redes sociales, la persona que posterga compromisos, temas laborales, actividades laborales, porque ya está muy inmerso en, digamos, en estas circunstancias que no le permite generar interacciones incluso con las demás personas. Es una persona que tiene mayor aislamiento ya social, ¿sí?
Sin embargo, estas personas pues, que están inmersas en una cultura del clic, que es lo que le decimos, son personas pues, que ya tienen un grado de ansiedad muy alto y si no está conectado sienten una ansiedad tremenda que no puede permitirles esa tranquilidad. Son personas que incluso llegan a sentir como una sensación de sueños o de fantasías con las redes sociales, de lo inmerso que están en este tema. Ya cuando hablamos de dependencia, pues no llega a ser algo tan complejo en el sentido como en el otro que ya la adicción te desconecta completamente casi de las personas y te aísla. En el caso de la dependencia, se tiene el control en diferentes ámbitos, no en todos, pero en diferentes ámbitos sí se logra tener el control, cumple con sus obligaciones, sus compromisos, logra tener la necesidad, digamos, de seguir consumiendo esas redes sociales, de estar allí, pero puede en algunos momentos vitales tener el control. Si necesita por una situación X que se esté presentando, pues fácilmente la persona puede tener el control. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos inmersos en las redes sociales? Decíamos que se generan como ciertos logaritmos o se genera esa sensación de rastreo como tipo imán que empieza a marcar ciertos senderos y notificaciones de qué es lo que a ti te gusta, por qué ingresas a ciertos temas más y empiezan a llegarte más y más notificaciones por esa misma razón. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros validamos que eso sea importante para nosotros cuando estamos consultando frecuentemente. Cuando no hacemos esas consultas tan frecuentes a ese tipo de notificaciones o ese tipo de cosas, pues entonces ya es más fácil que nos vaya a minimizar. En cuanto a lo que hablamos del uso pues excesivo, racional, pues a veces depende también de la edad, porque si estamos hablando de niños, estamos teniendo que tener en cuenta que la capacidad de autorregulación del niño es diferente a la capacidad de un adolescente o a la capacidad de un adulto, ¿sí? Pero si tenemos niños de meses, que van en el coche y los padres les entregan un celular, pues qué esperanzas tenemos de que estos niños no vayan a llegar el día de mañana por esos senderos de la dependencia y la adicción a las redes sociales. Se torna más complejo. ¿Y qué pasa también con su desarrollo cognitivo, digamos, con esas capacidades de toma de decisiones, de conciencia, de autorregulación? Pues cada vez van a ser más difíciles porque muchos padres prefieren entregar un teléfono celular a veces para que el niño se calme, se controle y él poder hacer otra cosa, otra labor como padre de familia. También vemos que muchas veces los padres están presentando una situación de abandono hacia los hijos, que se evidencia a veces de una forma tan palpable como familias que van caminando y siguen charlando y siguen conectados del celular, el hijo viene atrás y se ha perdido el niño. Son temas muy complejos ya que se dan en estos sentidos. En relación a los likes, menos preocupados y más ocupados. ¿Qué creen ustedes que significa esta expresión? ¿Quién me dice, por favor? Por aquí nos comentaban mientras van escribiendo. En mi caso, como médico, uso más para consulta académica. Ok, acá hacen unos, ok, vamos a ver, de uso del celular. ¿Qué significará eso de menos preocupados y más ocupados en relación a los likes? No necesitamos la aceptación de otros, sino la autopercepción que tenemos que tener de lo que somos. Muy bien, Iván. Muy bien. Sí, claramente es a lo que nos lleva a pensar, ¿no? Las personas viven inmersas en ese mundo de preocupación por los likes, pero descuidan muchas otras cosas que son más importantes de su vida y de tomas de decisión que tienen que ejercer a veces. Sociedad líquida. ¿Alguien ha escuchado este término de casualidad? ¿O qué sensación les da esta expresión de sociedad líquida? ¿Qué significa? Esta palabra líquida, ¿qué será?
¿No la habían escuchado antes? No es un tema, digamos, es un tema más de tipo filosófico que muchas veces las personas no han escuchado, pero que ya está empezando a coger mucho más auge. Nos dice por aquí Gustavo, es un mecanismo de escape porque nos aleja de nosotros mismos y nos sitúa en un marco de exterioridad en nuestro yo. En cierta forma, sí, sí, Gustavo. Es precisamente como un escenario que nos pone a pensar muchísimo de qué está pasando con la sociedad hoy por hoy. Líquida nos suena como más como de algo, como el agua, es algo que corre, es como algo que tratamos de coger el agua con nuestras manos y por más de que queramos cogerla, se nos va a escurrir entre los dedos de alguna u otra manera. Y eso es lo que está pasando un poco. Estamos en un mundo que va muchas revoluciones cambiando y nuestros adolescentes son los que van definiendo también atrás mucha parte de esos cambios, precisamente. Surgen cambios vertiginosos día a día en nuestras sociedades que nos tienen cuestionándonos muchos elementos y muchas cosas. ¿Alguien más? Ah, ok. Sí, el tema de los likes nos lleva como a eso, ¿no? A sentirnos como en un mundo de escape, como un mecanismo de defensa, un mecanismo de escape a la realidad, a lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿ok? Y nos quedamos más en ese mundo externo. ¿Sí? Y en cuanto a la sociedad líquida, ¿qué más se arriesga? Hoy hablamos no solamente de sociedad líquida, hablamos de modernidad líquida, hablamos de educación líquida, ¿sí? Hablamos también de sociedad sólida. Las sociedades sólidas, digamos que son como esa clase de sociedades que tienden a tener más tendencia a cultivar leyes universales, a leyes internacionales, a acogerse más, como a ser más fieles a ciertos principios que están como preestablecidos a nivel social y cultural. Entonces, son más sólidas en el sentido del tema de las relaciones sociales. Las relaciones son más, digamos, un poco más duraderas cuando son sociedades sólidas, pero hoy por hoy estamos en un contexto más de sociedad líquida. No sé si ustedes han escuchado pacientes o personas que en un momento dado les han comentado que tenían una relación de pareja con alguien, un noviazgo y que llevaban 2, 3 años, pero que de un momento a otro el uno le terminó al otro y lo que hizo fue llegar y bloquearlo, simplemente sin decirle por qué terminaba la relación y se acababan las relaciones de esa manera. Entonces, es como esa tendencia a debilitarse mucho nuestras relaciones. Cuando hablamos de una sociedad muda o esa sociedad basada en el silencio, son ese tipo de sociedades que nos permite precisamente observar que estamos viviendo en una sociedad y que a nosotros también, porque ya los chicos y las personas adultas están empezando a manejar solo respuestas por mensajes de texto. Entonces, cada vez se debilitan más y más las relaciones sociales, la interacción con el otro. Por acá nos comenta Gustavo también que es el tipo de sociedad a la que estamos abocados, en la cual todo está es tan transitorio y tan etéreo, muy bien, que en la práctica no hay seguridad de nada en ningún entorno. Exactamente. Y las relaciones y el amor también se basan sobre lo mismo, las relaciones laborales también, y vamos viendo que casi que todos los contextos de nuestra vida se están empezando a convertir así. Entonces, en medio de las redes sociales y la sociedad líquida que vamos a encontrar, que hay una necesidad de una rápida satisfacción. Y si la otra persona me dejó en visto, ¿y usted por qué me dejó en visto? Y ya me ha dejado en visto muchas veces. Todo eso le afecta demasiado a esa otra persona y hace que esa relación con esa persona con la que está teniendo contacto, se está comunicando, se desquiebre, se vea muy débil cada vez y hay mayor tendencia al consumismo. Sí, al consumismo de las redes sociales, a que no haya
tanta rigidez, digamos, de que si yo tengo un compromiso con otra persona, ese compromiso sea algo estable, mucho menos para toda la vida. Todos esos elementos que se manejaban antes en las sociedades sólidas se convierten acá, más bien en algo efímero o etéreo, como lo decía Gustavo. Muy bien. Él también nos dice que las relaciones interpersonales son líquidas, la economía también es líquida, sí señor, también vamos para allá. Y los estilos de gobierno son líquidos, sí señor, totalmente. Entonces vemos que hay una fragmentación en nuestro interior como seres humanos. Y ese ser humano que somos cada vez se va debilitando más y más. Y hay una carencia de afectos y de arraigo a los afectos. Entonces vamos viendo que es más difícil construir familia hoy por hoy. Hay un olvido a la lealtad de lo que es esa sociedad sólida. Entonces, si la sociedad sólida nos decía que había que casarse y llegar, no sé, durar en el matrimonio para toda la vida, entonces ya no hay esa lealtad a esos principios que eran anteriores. O si en algún país, por ejemplo, determinan que si una persona tiene en medio de su relación de pareja otra relación más, otro hogar más, otra familia más, con hijos incluso, que se puede ir a la cárcel, eso sería más un concepto de sociedad sólida. Pero en el momento actual se vive más en función de sociedades líquidas, aunque en algunos países todavía se vive esos espacios de lealtades a esas sociedades sólidas. ¿Vale? ¿Qué encontramos aquí entonces? Pues que esta sociedad líquida nos lleva más que todo a tratar de tener interés por una atracción por lo instantáneo, por lo inmediato, por el clic, por darte el like. Entonces, esto es una ingesta básicamente de toneladas de información que la persona va recibiendo y va recibiendo, pero no la digiere tampoco. Entonces, yo hoy recibo toda la información de las redes sociales que me llegan, llega información del trabajo, me llega información de todo lado, pero es tanto, tanto, tanto que hay un nivel de flexibilidad como a nivel cognitivo, que toda esa información así como llega pasa de largo y tampoco se queda porque es líquido y forma parte de los principios de la educación líquida. Entonces, vamos viendo que todo esto nos afecta y que es como el primer paso para entender esta sociedad líquida, básicamente. Aquí vamos a ver un pequeño videito, muy corto, un segundito, para que podamos entender un poco más esto. El sociólogo Zygmunt Bauman hace referencia con el término de modernidad líquida a la etapa actual de la sociedad, donde las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden como hábitos en una rutina determinada. En este contexto, Bauman hace referencia a que la modernidad líquida conduce inevitablemente a una incertidumbre vital. La sociedad actual, todas las acciones o estrategias que alguien se plantea enfocadas hacia el futuro envejecen con rapidez y siempre están sometidas al fantasma de quedar obsoletas. Se vive rápido, se tiene que estar a la moda, formándose constantemente, aprendiendo idiomas, cambiando de trabajo, de amistades, de ciudad, de relaciones. La vida se diluye como agua entre las manos. Una vida líquida. ¿Vale? ¿Qué tal les pareció el video? ¿Qué les dejó pensando? Un videito muy corto, pero muy claro, ¿verdad? Y es lo que estamos apreciando. Vale, Lourdes. Vamos viendo cómo todo es efímero, todo se va yendo entre los deditos, como el agua entre los dedos. Ah, ok, Adriana nos dice que le conocía del autor, de Bauman, lo conocía básicamente por el amor líquido. Es totalmente cierto, cada vez es más difuminados los vínculos, lo efímero prima. Muy bien, sí, es cierto, Adriana. Y en la medida en que estemos más inmersos en las redes sociales, pues va a ser más y más cada vez.
Muy bien. Bueno, esa relación con esa sociedad líquida aquí nos deja pensando bastantes elementos importantes. Nos deja claro que vamos muy rápido en el mundo, pero desafortunadamente no sabemos para dónde vamos. Y eso suele pasar en las relaciones y en la sociedad en sí también. Vamos con cambios y cambios vertiginosos, pero al final de cuentas no sabemos ni qué queremos ni para dónde vamos. Muy bien. ¿Qué prevalece? Prevalece la incertidumbre, como bien nos decía el dinero, básicamente. Entonces nos encontramos aquí que cada vez menores de edad aumentan el porcentaje de adicción a estas redes sociales, pero que eso es bastante preocupante encontrar que ya chicos tan pequeños estén presentando problemas de lenguaje incluso, que no tengan la facilidad de expresión, que un niño aprenda a decir su primera palabra a los 2 años y medio, 3 años, que es algo que ya hoy por hoy se está viendo muy frecuentemente, o niños que parecieran como si fueran autistas, pero son niños de corta edad que ya tienen adicción a un celular y que sin un smartphone no se tranquilizan, que cuando lo escuchan, lo ven, escuchan ciertas canciones allí, eso les da pauta para quedarse más tranquilos y las madres no saben qué hacer con ellos. Y como no conocen obviamente ciertos elementos que son importantes, entonces no pueden definir qué hacer o cómo actuar o interactuar con ese niño. Pero ya se están llegando a consultar muchos niños de 3 años que aún no dicen una sola palabra. Y algunos que aunque las expresan, pues están precisamente teniendo como ese contacto ya de adiciones hacia las redes sociales. Que hemos encontrado también que no solamente se ha afectado su lenguaje, sino también sus relaciones sociales, siendo niños, que ya se presentan casos de aislamiento social en los niños y que se confunde con autismo en muchas veces. Lo que hablábamos de la cultura muda que estábamos hablando desde el principio, y pues básicamente pues observamos que estos niños tienen una necesidad compulsiva, incontrolable, una pérdida del control por manejar un celular en un momento determinado y que los padres no tienen, digamos, como esa precaución de mirar en qué momento es una edad más acorde o más adecuada para un manejo de un celular y desde inicio le entregan hasta un iPhone teniendo apenas 8 años. Entonces, pues tiene muchas más funciones, muchas más posibilidades de el niño acceder a más redes, de acercarse a muchos más elementos que pueden ser más vertiginosos para él manejar. Ok, por aquí están escribiendo. Tenemos por aquí ese conceptos nuevos. La verdad, sí me he cuestionado el tema de las relaciones actualmente con respecto a lo impersonal, que nos tenemos que abocar a los tratos. Muy bien. La verdad, con ese concepto que nos compartes, puedo discernir algo que no había podido comprender. Su impacto toda vez que soy un hombre que crecí en la era del teléfono fijo, sin nada que me distrajera de la realidad, con un tipo lúdico de calidad. Y estas nuevas eras te obligan a aceptar el desafío, porque si no, el mundo te aísla, muy bien, y no les importa nada. Pasan por encima de uno y esto se ha llevado a todos los niveles de la sociedad. Vamos a millón por hora con esto de la tecnología y ahora con la inteligencia artificial. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente, hay muchas situaciones que se desprenden de ahí. Con la inteligencia artificial tendríamos mucha tela para cortar allí. Realmente uno cuando trabaja, como yo que trabajo en universidades, también uno se da cuenta de esa parte. Las relaciones del estudiante con los docentes es una relación totalmente diferente a la que era hace una generación atrás, 2 generaciones más atrás. Hasta siendo niños pequeños también uno percibe los cambios en los jardines, en los colegios. Muy bien. Les decía que también pues la idea es que pues podamos como estar más, digamos, más en la actualidad, más como más claros de qué es lo que está pasando social y culturalmente. A veces estamos tan inmersos como profesionales de la salud
en nuestros contextos laborales que no alcanzamos a percibir lo que hay afuera y lo que está pasando con la cultura y la sociedad. Entonces, por eso me parece importante hablar de este tema para que nosotros podamos contextualizarnos más y saber qué pasa con los chicos o las personas adultas, jóvenes, adolescentes que nos llegan a los escenarios de nuestros trabajos, a nuestra parte de consulta básicamente y podamos entender por qué tanto tema de síntomas asociados a ansiedad, estrés, irritabilidad, falta de concentración, pérdida de calidad de sueño, falta de productividad, problemas interpersonales, porque es que eso es lo que está hoy por hoy en boga y está muy vinculado realmente con estos temas tanto de la sociedad líquida como temas de las redes sociales. ¿Sí? Entonces, me parece que es importante que nos cuestionemos, que también les enseñemos muchas cosas para que empiecen a tomar conciencia las personas que están con nosotros allí al frente en una consulta en un momento determinado, porque hay personas que llegan en unos estados de ansiedad que fácilmente se convierten en un trastorno de pánico y nos dejan sorprendidos que es tanto el día a día y la dificultad de la persona para poder controlar esos niveles de ansiedad, esa falta de, digamos, de poder, digamos, como controlar el hecho de que si algo no le sale bien, poder tener esa capacidad de decir, bueno, no me fue bien, por algo será, qué hice, qué no hice, poderse autoevaluar, poder reflexionar y dar cuenta de que también a veces es importante esas sensaciones de frustración que nos trae la vida para poder nosotros crecer como personas y avanzar y evolucionar. Pero hay personas que llegan a consulta y a veces es sorprendente ver que llegan en estados de trastornos casi de pánico y con insomnio tremendamente, que uno dice cuál es la razón y la causa de todo esto. Y vemos que son una serie de pensamientos recurrentes en función de qué, en función de que se llega la noche y no logra controlar muchas situaciones en torno a tener su escritorio organizado. Simplemente algo que para nosotros puede ser algo tan sencillo, pero una persona como a raíz de todas estas sensaciones que hemos venido hablando de lo que genera la vida actual, la modernidad líquida, básicamente, y las redes sociales, cómo a esa persona le cuesta tanto trabajo poder reconocer que es simplemente el tener el control y el dominio de sus pensamientos, poder dejar atrás pensamientos recurrentes y poder avanzar y evolucionar. Entonces, de la misma manera pasa que hay personas que llegan también y creen todo lo que dicen las redes sociales, entonces encontramos que no todo lo que está en Internet es real y eso les genera demasiada ansiedad y lo asumen como algo que fuera totalmente cierto. Acá nos dice Gustavo, muchas gracias por presentarnos este tema. Perdón, un segundito. Muchas gracias por presentarnos este tema de vibrante actualidad, como ocurre con otros aspectos de esta modernidad. Es un problema evidente, ya descrito desde lo académico, es decir, diagnosticado, pero no se observa una reacción clara y positiva frente al problema, ni desde lo familiar ni desde el sistema educativo. Pareciera que la sociedad se ha entregado de manera incondicional al fenómeno. Creo que la respuesta está en cada persona. Sí, señor. Se deja, nos dice Catalina, perdón, se deja afectar por la nomofobia. Sí, muy bien. Entonces vemos que todas estas situaciones están cogiendo un auge y van como una bola de nieve que viene bajando por una loma a grandes velocidades y ni bien las personas están saliendo o logrando manejar ciertas cosas y ya llega otro concepto, otro tema de modernidad que nos llevan y nos enfocan a otras cosas y nos dejan totalmente más desubicados con personas con problemas más grandes y más acentuados en temas de ansiedad. Aquí tenemos algo que hace un paréntesis que nos dice éxito versus likes. Hay mucha gente en la actualidad que está hablando mucho en que en función más de que como si tenemos 50.000 likes, eso es tener éxito en la vida. La persona se siente tan satisfecha, se siente tan orgullosa, que es increíble ver cómo las personas manifiestan mucho esa sensación como de grandeza, de éxito, de satisfacción
de autoestima alta, de aprecio y reconocimiento por parte de los demás por el tema de los likes. Y pues en el tema, a veces en el campo profesional, nosotros tenemos que a veces utilizar mucho las redes sociales para ciertas cosas en un momento determinado, pero entonces es como también en el campo profesional que las personas utilizan más hacer un webinar, un live en el Facebook, de tal manera que le den más importancia a cosas que sean productivas para su propia vida que está tan pendiente de cosas que realmente le generan preocupación, como son los likes. Las redes sociales finalmente nos enganchan, nos traen consigo notificaciones constantes, nos traen miles de me gusta, miles de comentarios. A veces hacemos hasta, compartimos cosas de personas que ni conocemos porque son amigos de nuestros amigos en nuestras redes sociales. Puede ser que encontremos personas que hasta te contacten y ni siquiera la conoces a esa persona, hasta por el WhatsApp, está sucediendo, desafortunadamente. Comentarios, cosas que de pronto llegan y esas redes sociales nos van volviendo una burbuja de elementos que nos van enganchando y nos van metiendo, queramos o no, a ese mundo de las redes sociales. Y es ahí donde más adelantico vamos a ver unos temas para tener en cuenta. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Nos tenemos que mostrar la sensación de dependencia y de ansiedad, que es algo vital, algo importante a trabajar con las personas. Nos desencadenan temas de aislamiento, temas de soledad. La gente prefiere hoy por hoy no tener un hijo, pero le es más fácil tener una mascota. Y la mascotica no porque sea algo mal, es como la forma de refugiarse y no relacionarse a veces tanto de algunas personas. Y hemos observado que algunos hasta tienen 5, 8 gatos, 8, 10 perros y viven en un apartamento supremamente pequeño, pero es su manera de interactuar. Para no interactuar con personas, interactúan más con sus propias mascotas. Eso se está viendo más hoy acentuado. Psicológicamente, pues, ¿qué busca la persona detrás del tema de las redes sociales? Validación de los demás, comparaciones a veces que hacen. A veces yo también comparo estilos de vida mío con el del otro y eso a la vez me puede traer problemas, acarrear más temas de depresión, que son importantes como tener en cuenta allí, que la gente se concientice. Y el tema de la autoestima afecta el bienestar emocional definitivamente y por lo tanto la calidad de vida. Hay personas que ni duermen porque a medianoche está sonando las notificaciones, alguien escribió algo a medianoche, se despiertan a leerlo, ni siquiera apagar el teléfono, sino a leerlo. Y a de pronto contestar incluso o seguir viendo otras cosas y ahí se quedó y llegó el insomnio. Entonces, son temas que enganchan definitivamente. Cuando hablamos de redes sociales, pues tenemos riesgos en la parte de los riesgos perdón, en la parte de las redes sociales tenemos riesgos y también tenemos temas de cómo podemos autorregular ese uso de redes. Eh, ¿Ahí me escuchan? Sí. Entonces vamos a entrar a ver un poco aquí en un pequeño video parte de esos riesgos que tenemos más cercanos a las situaciones hoy por hoy y luego pasamos a hablar un poquito sobre ello y de qué manera podemos controlar un poco estas situaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Las redes sociales son hoy una de las herramientas más usadas a diario, y especialmente por los adolescentes. Con ellas pueden hablar con sus amigos, crear eventos, compartir fotos, oír música o ver vídeos. Según el estudio Jóvenes en el Mundo Virtual, Usos, Prácticas y Riesgos de Fundación MAFRE y el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, PAD, el 91,2% de los jóvenes tiene un perfil en redes sociales y las utilizan de manera habitual, aunque la ley solo permite crear una cuenta en una red social a personas mayores de 14 años. Facebook es la red social más utilizada, junto con WhatsApp como el servicio de mensajería con más usuarios, seguidas de YouTube e Instagram.
Estas redes sociales también son las más utilizadas por los menores, junto con otras como TikTok o Snapchat. Este acceso masivo de los menores a las redes sociales conlleva en ocasiones una pérdida de su intimidad y privacidad, ya que publican una gran cantidad de información personal. Es imprescindible concienciarles sobre la importancia de proteger su intimidad y mantener sus perfiles completamente privados. Solo deben tener agregados a sus amigos de confianza, los compañeros del colegio, los amigos de la urbanización, familiares, etc. Ni siquiera deben aceptar amigos de amigos, porque no saben si esas personas pueden comprometer su privacidad y su seguridad. Y por supuesto, no deben aceptar a desconocidos. En las redes sociales, no todo el mundo es quien dice ser, ya que en la vida real no hablarían con desconocidos. En las redes sociales tampoco. No deben dejarse llevar por la curiosidad o pensar que cuantos más amigos tengan agregados en sus redes sociales, más va a aumentar su popularidad. Deben configurar correctamente todas sus redes sociales y asegurarse de que la información que comparten solamente la pueden ver sus amigos agregados. Los menores deben saber que Internet no olvida, así que deben actuar con responsabilidad cuando publican algo, ya sea escribiendo opiniones o subiendo fotos o vídeos. Todo eso acabará construyendo parte de su propia identidad y su reputación digital. Además, han de tener en cuenta que cualquier cosa que publicamos es susceptible de viralizarse. Puede extenderse a una gran cantidad de personas en poco tiempo y también es susceptible de ser sacada de contexto y les puede generar graves consecuencias en el futuro. Muchos menores participan en juegos online en los que hablan con amigos o con desconocidos mientras juegan. Debemos saber que estos juegos online también son redes sociales y, por tanto, debemos concienciarles sobre la importancia de no dar datos personales, no aceptar desconocidos, mantener sesiones de juego privadas y mantener la webcam apagada. Para evitar que nuestros hijos o estudiantes tengan problemas con las redes sociales, os damos algunas recomendaciones. Hay que enseñarles a ser muy responsables a la hora de utilizar cualquier red social. Lo que publican en sus redes es lo que va a crear su identidad y reputación digital. Cualquier imagen o vídeo que compartan puede ser manipulado con facilidad. Deben tener mucho cuidado con lo que suben. Es importante educarles y concienciarles sobre la importancia de no dar demasiada información personal a través de las redes sociales. Por ejemplo, no deben dar datos como la ubicación de su colegio, sus rutinas diarias, cuándo quedan con sus amigos y en qué sitio, dónde se van de vacaciones. Esta información les podría poner en riesgo. Los menores no son conscientes de ello y es habitual que suban historias o publicaciones con este tipo de datos. En el caso de que lo hagan, deben al menos publicarlo más tarde, cuando ya no se encuentren en ese lugar. Así se evita que sus contactos sepan dónde se encuentran o qué están haciendo en el momento de la publicación. Hay que concienciarles sobre la importancia de mantener las redes sociales totalmente privadas y solamente tener agregados a amigos de confianza y personas que conocen cara a cara. Deben configurar sus redes sociales para que solamente sus contactos puedan ver lo que publican. Hay que recordarles que si son menores de 14 años, es ilegal que tengan redes sociales y podrían tener problemas legales. La Ley Orgánica de Protección de Datos establece multas económicas por publicar imágenes de otras personas sin su autorización. Cada vez que publiquen una foto deberían pedir permiso, y mejor por escrito, a las personas que aparecen en la misma. Si se trata de menores de 14 años, será necesaria la autorización por escrito de sus padres. De este modo, si suben fotos con menores, deben saber que podrían tener consecuencias legales. Y por supuesto, si la familia del menor o el propio menor solicitan que se elimine su fotografía, debe hacerse de manera inmediata. Enséñales a evitar clics de enlaces sospechosos o URL cortas, ya que podrían redirigirles a páginas con contenidos maliciosos, a participar en sorteos falsos o llevarles a encuestas por redes sociales que les soliciten datos personales. Aconséjales utilizar con cuidado la webcam. Si no se está utilizando, mejor taparla y solo usarla con gente conocida, nunca con desconocidos. Hasta aquí este vídeo sobre las redes sociales. Te esperamos en el siguiente. Bueno, ¿qué tal les parece?
Escucho comentarios que les dejó pensando. Yo diría que no solamente son los jóvenes, ¿no? También nosotros de adultos a veces subimos, publicamos cosas o tenemos cosas publicadas hace un tiempo atrás con personas que de pronto ya puede ser que no estén en tu vida y que esa persona ya no desee que esa foto aparezca. Igual es necesario tener precaución con esos temas legales. Y en algunos casos dice 14 años, en algunos otros momentos son 13 años. Y hay algunos chicos que teniendo 10, 8, 9 crean sus propios Facebook y empiezan a amenazar por el Facebook a compañeritos del colegio. Entonces, pues uno conoce muchas historias que realmente han perjudicado a muchos niños y los han metido en unos componentes legales muy fuertes, en verdad. Pasan situaciones en el colegio, crean un Facebook, un perfil en cualquier instancia, en cualquier red, y los padres de familia lo desconocen completamente y luego cuando llegan las notificaciones son del colegio porque ya hay una demanda o hay algún tema importante por ahí de prestar atención. Ok, o sea, nos dice es excelente, pero difícil de llevar a la práctica en la realidad, sí, es difícil, pero también es importante sentarse a veces con los jóvenes, con los chicos, con los niños, y precisamente como generar un poco de conciencia de lo que hay, porque de todas maneras, al final de cuentas, ellos son muy ágiles, son chicos digitales que definitivamente por naturaleza tienen una facilidad y una fluidez muy grande para andar en estos campos de la tecnología, de la inteligencia artificial, manejan cosas muy, muy complejas que a veces ni siquiera los adultos alcanzan a comprender o hacerlo. Ok, por acá nos comenta Olga, desconocer la ilegalidad antes de los 14 y es muy fácil de ser etiqueteados o etiquetear. Ok, eso sí que es cierto, no etiquetear a nadie, eso es importante para evitarse problemas precisamente. Pero es mejor subir, es más como las fotos que sean como de la familia o por personas demasiado allegadas, como indica el mismo video, ¿no? Porque a veces suben fotos de compañeritos del colegio, entonces también es importante como a los chicos que ustedes conozcan, que tengan contacto por cualquiera de los campos en que ustedes interactúen con ellos. Es muy raro que se pida permiso para subir las fotos, exacto. Normalmente las personas no lo piden, no piden esos permisos, pero hay algo que se llama el consentimiento informado que ustedes lo conocen. Entonces, siempre que se va a publicar una foto de un menor, es un problema muy grande, ¿sí? Incluso cuando las personas suben fotos en su WhatsApp, en sus estados de sus hijos, de menores, son menores de edad, entonces también pueden haber dificultades. Si de pronto son padres separados, temas así también que se vuelven a la final muy álgidos porque cuando los padres están separados, a veces desafortunadamente cualquier cosa se puede generar un conflicto mayor entre padres, precisamente aprovechando las circunstancias de que se están peleando custodias o cualquier cantidad de cosas. ¿Listo? Y Catalina nos dice, todos deberíamos de tener control parental y observar las redes de nuestros hijos. Señora, desde ahí empecé hoy. Y es importante hacerlo, sí, se necesita. Bueno, por aquí tenemos un segundo videito que es corto también, que nos habla de algo también importante. Permítame ya lo activo. En la calle de 24 habitantes. Un segundo que se congeló. En la calle de 24 habitantes. Te digo todos los días que no queremos jugar contigo, fuera. Si esto es cosa de niños. Ya están fastidiando otra vez este pringao. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, empellón. Eres un bicho raro. Pero si esto ha pasado toda la vida.
Si es que en las redes pasan esas cosas. 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. E incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado. Actúa. Ok. En relación a este tema, creo que quienes son padres han estado muy cercanos a estas situaciones, de alguna manera por sus hijos en los colegios, han escuchado algunos comentarios que de pronto nos han puesto a reflexionar bastante, ¿no? Estas situaciones legales también son muy fuertes. Nos dice por acá Iván que estamos muy propensos a tener que entregar información personal, que hoy, bueno, en relación al tema anterior, sí pasa mucho que tenemos que estar entregando información personal a cada rato, que hoy con el tema de delitos informáticos, etcétera, no es fácil de magnificar su alcance, porque asumimos que obramos de acuerdo a lo que nos ofrecen, pero sí o sí, es muy cierto su contenido y que aún podríamos hacer lo que hacen en países orientales. Creo que por edad no les compran o regalan medios electrónicos tipo de celular o tablets o PC antes de los 12 años, sí. Es algo de lo que se sugiere mucho desde la parte psicológica también. Yo digo que todo esto comenzó desde la pérdida de valores y la familia unida que genere escenarios de confianza. Muy bien, a veces nos sentamos en el comedor y todos estamos con celular y nadie está hablando. Y a veces ustedes los ven a los chicos sentados 2, 5 o 10 juntos y todos con celular y no hablan entre ellos. Y Adriana nos dice, es que lo más valioso de esa es la información, hemos de cuidarla, pero que hay muchos que entregan fácilmente información en las apps. Sí, también, es cierto. Bueno, y ya para terminar, pues también es importante que tengamos en cuenta cómo controlar, regular un poco esta parte. Básicamente, ¿cómo poder hacer ese tema de autorregulación? Pues tener como la conciencia plena de que somos nosotros mismos quienes tenemos que dar el paso por empezar a generar la opción de regulación, y esa autorregulación la logramos colocando nuestro celular en modo silencio, en la noche, de pronto aprovechar en la noche y colocarlo en silencio. Hasta eso permite que las personas que quieran hacerte algún robo de datos o algo que a veces pasa, lo hacen por lo general en la madrugada, te empiezan a llegar temas de cibernéticos allí, de robos cibernéticos. Entonces, el tenerlo en modo avión también ayuda. El tratar de no colocar que las notificaciones te lleguen al celular, sino que tú mismo puedas cortar eso. Cortar el tema de la gratificación. Tratar de empezar uno a tener esa capacidad de control y autorregulación con ello, empezando también desde el mismo hecho de que si tú ves series en Netflix, entonces voy a tratar de minimizar el tiempo de estar en el celular, de ver en el celular en Netflix, para poder que no tenga tanta tendencia a que me aparezcan mensajes allí o estar consultando ahí las redes al mismo tiempo. Fuera de eso, también se busca que ustedes tengan como ese contacto más con su mundo interior, que decíamos al principio cuando estábamos hablando del tema de sociedad líquida, entrenarnos mucho en ese autocontrol, en esa capacidad de darle herramientas a la corteza prefrontal también, en donde yo tengo que poner la memoria a trabajar fuertemente, la toma de decisión, y tratar de poner horarios en lo que yo mismo pueda de tener esa autorregulación con mi celular. Soy yo quien tiene el control, no el celular me controla mi vida, y eso es lo más importante, que no permitan que el control venga de parte del celular hacia ustedes o de las redes sociales hacia ustedes. Básicamente es eso. Pues otra de pronto de los puntos importantes sería también pues pensar en que yo tengo que entrenarme en ese autocontrol, en esa autorregulación, y no permitir que haya más hiperestimulación más en mi vida, ni en la mía, ni en las que están cercanos a mí, para poder que podamos hacer un poquito más de eco en este mundo y en esta sociedad actual y moderna que vivimos. Muchas gracias.
Vale, Karen, muchísimas gracias. Por acá tenemos algunas inquietudes. Nos dicen cómo afecta las redes sociales a los jóvenes psicológicamente. Ok, básicamente los afecta en su autoestima. Si antes de que las redes sociales tuvieran mucha acogida, mucha fuerza, los chicos se comparaban entre ellos. En algún momento me pasó con varios adolescentes que llegaban con muchos, digamos, como con muchas prendas nuevas, modernas, de marca, en la institución educativa X que yo trabajaba. En algún momento llegó un niño y le dijo al padre de familia que empezara a dejarlo en la esquina del semáforo anterior al colegio, y era simplemente porque el carro y el vehículo que tenían familiar no era muy bonito, era un carro muy, muy antiguo, un carro que funcionaba bien, pero que no tenía una marca moderna, ni era de poquitos años. Entonces el niño se bajaba en la esquina y se iba a pie. Cuando llegaba al salón, lo primero que hacía era expresarle a todos sus compañeros cuando lo veían, le decían, pero ¿por qué te bajaste de allá? Te vimos que estabas en el semáforo, ¿por qué te viniste desde por allá a pie? No, es que el chofer se tenía que ir y el carro de nosotros se varó y él no estaba en el carro de él. O sea, hasta dónde el niño está siempre mirando como en reflexión hacia el otro, y es importante que nosotros nos demos cuenta que las redes sociales afectan mucho psicológicamente a un niño. El hecho de que el otro diga, opine, muestre, evidencia un estilo de vida diferente y que yo no pueda manejar esa capacidad de frustración de saber que el otro tiene algo que yo no tengo, entre comillas, económicamente, porque es más que todo como los temas económicos los que también afectan más en las redes sociales, y también por los señalamientos de otras características o rasgos físicos, que eso también duele mucho para ellos. Es como eso, es como trabajar en lo que es la capacidad de que el niño pueda enfrentar y afrontar esa posibilidad de sentir frustración, que les permitamos de que cuando estén jugando un parqués, cuando estén jugando cualquier clase de juegos en internet, lo que sea con ustedes, no le dejen ganar, dejen que el niño realmente, si tiene que perder en el juego, pierda. Eso es lo que está contribuyendo y alimentando esa capacidad de frustración, la capacidad de tolerancia a la frustración, que el niño pueda darse la oportunidad de ganar y perder, darse la posibilidad también de estar a solas, de tener que pensar qué va a hacer con su tiempo libre y con su ocio, de que no necesariamente lo va a suplir a través de un celular, a través de juegos electrónicos o otras cosas. Es importante que demos esos espacios, pero realmente lo que más afecta a un niño es la parte de la autoestima, desafortunadamente. Vale. ¿Cuáles son los principales peligros de las redes sociales? Como veíamos ahorita en el video, pues hay muchos peligros, muchos riesgos. El niño está expuesto a la manipulación de otras personas también, o a sentir presión social sobre él también por parte de los demás, el aislamiento, la soledad, la depresión y una idea suicida que la pueden convertir en un hecho suicida, básicamente. ¿Cómo influyen las redes sociales en el desarrollo de la personalidad? Ok, hoy por hoy los chicos manejan algo muy particular. Los chicos siempre se están mirando reflejados en el otro, pero en el mundo actual hay digamos que hay una mirada distinta de quiénes somos, ¿sí? Antes sabíamos o teníamos claro cómo era el niño en esas etapas iniciales de su vida, porque sabíamos cómo se comportaba. Hay algunas cosas que cuando pasamos la primera infancia dejamos atrás y otras con las que continuamos, de rasgos de personalidad durante, digamos, la fase de la infancia temprana, pero después de ello, el niño trata de identificarse con diferentes tipos de personas, con quienes son sus modelos a veces a seguir, pero sus modelos a seguir no necesariamente son sus padres ahora. Sus modelos a seguir pueden ser sus mismos compañeros ya cuando nos acercamos hacia la adolescencia. Pero hay algo también que tenemos un gran riesgo, es que al llegar el Internet se crea una brecha y se abre un mundo de oportunidades para nosotros y de conocer otro tipo de personalidades distintísimas a las que son cercanas a nuestra cultura. Si ustedes bien recuerdan, hacia el año 90, 80 y pico, era un tipo de forma como las personas lucían jóvenes, adolescentes, pero luego se abre la brecha con el Internet y empezamos a encontrar los emos y una serie de culturas que no son nuestras, sin embargo se asumieron en Colombia.
y en especial en Cali. Entonces, nuestro mundo se abre y conocemos la posibilidad de obrar, actuar y ser diferentes a lo que somos nosotros y a lo que son los demás. Entonces, por eso yo puedo llamar más la atención y puedo acceder a ese tipo de culturas sin ser la mía. Hay incluso ahorita una moda donde las personas pueden adoptar y decir, listo, yo soy colombiana, pero no me siento colombiana, me siento francesa. Visten, lucen igual que una persona francesa, actúan como si fueran franceses, ni siquiera hablan francés, pero dicen que odian ser colombianos y adoptan esa cultura. Entonces, estamos como en ese cambio, por la misma apertura que se crea y la brecha que se crea. ¿Cómo evitar esa captura de información que nos hablaste al inicio? Cuando uno realiza una pequeña búsqueda sobre algo, inmediatamente empiezan a llegar diferentes opciones de información relacionadas con la búsqueda. O sea, cuando uno hace una búsqueda o cuando uno habla, dijiste al comienzo que los celulares, o bueno, o será por debido a la inteligencia artificial, eh, o se dan cuenta de la necesidad de la información que tiene la persona. ¿Cómo evitarlo? Desde los correos, desde el Facebook mismo, porque cuando tú empiezas a colocar en el Facebook los lugares que has estado y señalas la ubicación, entonces ya empieza a rastrear esa ubicación tuya. No solamente allí cuando utilizas el Waze, cuando utilizas todo lo que tenga que ver con ubicación, empieza a rastrear lugares de interés. Cuando de pronto entras al correo, encuentras que hay una opción para bloquear también, digamos, como ese rastreo de la ubicación tuya y las búsquedas tuyas. Entonces es importante no dejar como todo el historial que se cargue en tu correo de todos los elementos de búsqueda porque da más motores para que los llame y lo cobijes sin nada. Vale, Karen, muchísimas gracias. Un Vale, no, tema con mucho gusto. bastante interesante para todos. Ahora, como les hablé al inicio, le vamos a dar un pequeño espacio a Claudia Rojas, quien nos hablará sobre el convenio que tenemos actualmente con un centro de servicios llamado Qualia. Claudia, bienvenida a Comedal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, cuéntanos qué es Qualia, cuáles son los beneficios para nuestros asociados y su grupo familiar. Bueno, la verdad les iba a proyectar, pero quiero ser como un poco más corta, más concisa. Qualia Psicología es una IPS que está ubicada en Laureles. Estamos ubicados una cuadra dentro de la 33 y una abajo de la 80. Qualia es especialista en temas de psicología. Tenemos neuropsicología, tenemos psicología cognitiva y tenemos algo muy especial, y es que dentro de la primer cita se hacen unos test donde se revisa cuál es la afección que en realidad tiene el paciente y si necesita algunos otros profesionales, no precisamente psicólogos, sino parte financiera, eh, que es como la más importante en este momento o lo que más están pidiendo los pacientes, y de eso poder ayudarles a encaminar todo el tema psicológico, para que se den cuenta que a veces no es solo el psicólogo el que debe hacer el acompañamiento, sino que en Qualia podemos prestarles todo el servicio. ¿Qué descuento tenemos en este momento para todas las personas de Comedal y su primer grado de consanguinidad? Tenemos el 20% de descuento en todas las consultas, en consultas de parejas, en consultas familiares, consultas individuales y de niños. ¿Podrías de pronto mostrarnos acerca un poco de las instalaciones para que los asociados conozcan más o menos como el lugar y Claro que sí. Entonces, bueno, esta es como la parte les voy a mostrar como unas imágenes de los espacios que tenemos en Qualia, que no son consultorios normales, son espacios un poco más familiares, un poco más agradables, donde las personas desde el momento de la llegada siempre van a tener una persona que los va a acompañar dentro de las instalaciones. Entonces tenemos espacios, unos más pequeños, unos más grandes, según la cantidad de personas que asistan a la consulta. Tenemos un espacio que es este, que es un cafetín, donde las personas pueden llegar mucho tiempo de antelación a la cita, pueden tener ahí sus reuniones, tomar café, tomar agüita. Y adicional a eso, bueno, ya aprovechando que tengo la presentación abierta, entonces, ¿qué servicios tenemos? Tenemos consultorías, asesorías, psicoterapias, tenemos
unos profesionales de alta calidad, tenemos neuropsicología, terapia psicodinámica, cognitiva, conductual y, como les repetía, terapia de pareja. Vale, bueno, a todas las personas que nos acompañaron hasta el final, queremos hacer como un pequeño sorteo entre ellas y les vamos a obsequiar el costo de la primera cita. Cuéntanos cómo sería, Claudia. Bueno, no, la persona que se gane la asesoría no precisamente debe ser para la persona que se la gane, si lo necesita para alguien de la familia, o podemos hacer algo especial, Paola, hoy. Si se lo quieren regalar a otra persona, aparte de la familia, lo podemos hacer el día de hoy con la primera cita que vas a sortear. Entonces, si puedes, es individual, la consulta tiene un costo de 100.000 pesos y en este caso sería un obsequio. La persona que se lo gane nos puede indicar que los datos de la persona, la que quiere que sea la persona que vaya a la consulta. Vale, listo. El día de mañana entonces haríamos el sorteo porque Zoom en este momento no nos permite como tal acceder al listado de los participantes, sino el día de mañana al descargar como tal la grabación del encuentro. Les comunicaríamos entonces el día de mañana al enviarles la presentación de la charla y el link de acceso al canal de YouTube. Hacemos el sorteo en compañía con Claudia de Qualia y les comunicaremos entonces quién es el feliz ganador de la primera cita para que pueda ir como tal al consultorio y disfrutar de los beneficios del convenio. Y claro que sí, los esperamos. Estamos ubicados, como les decía, en la calle 33 AA, 80B29. Y ya por el chat les voy a compartir las redes sociales. Vale, y también para los asociados o que de pronto quieran adquirir el servicio y que no estén ubicados en Medellín, sino que se encuentren en otra ciudad, también pueden acceder al servicio por medio de consultas virtuales. ¿Cómo es el proceso, Claudia? Sí, es igual, igual tienen el mismo descuento y lo que hacemos es agendar la cita, se agenda la cita, se hace obviamente todo el tema del test. Obviamente la idea es que sería un poco más larga la cita para poder que tengan ese acompañamiento más especial, ya que no pueden estar presencialmente. Claudia, bueno, y ahora también sería importante que mencionaras qué tipo de profesionales son los que atenderían a las personas que van a acceder a estos servicios. Claro que sí, tenemos psicólogos, neuropsicólogos con maestrías, doctorados, tenemos especialistas en temas, tenemos psicólogos especialistas en temas de duelo. Usamos especialistas de cada tema para que no sea que el mismo psicólogo sea la persona que llegue a atender todo el mismo proceso. Entonces, por eso nos gusta que sea de esa manera como un poco interdisciplinaria para poder hacer un enganche con el paciente. Vale, muchísimas gracias. A ti, Bueno, Paola, mil gracias. con mucho gusto. Bueno, desde el Comité de Educación agradecemos la asistencia al encuentro virtual del día de hoy. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. A Karim y a Claudia, muchísimas gracias también por acompañarnos y por brindarnos tan valiosa información para todos. Una feliz noche, que descansen.